quería hoy empezar haciendo un homenaje a la República, al 14 de abril, a lo que pudo ser y no fue, y voy a leeros 3 artículos que me imagino que todos y todas los que estáis aquí conocéis, pero no por ello voy a dejar de leerlos, y 3 artículos que inspiraban la Constitución española de 1931, y luego finalmente un bando que ya lo hemos leído en alguna ocasión, un bando que fue el que cerró lo que fue la etapa negra de la Guerra Civil Española y con lo que abrieron los franquistas, el fascismo, lo que consideraron el año de la victoria, para que veáis el contraste de lo que pudo ser la República y después lo que fue la dictadura. Aunque imagino que muchos de aquí, especialmente los que ya tenemos canas, lo habéis sufrido y lo conocéis y lo tenéis en el ADN. Dice el artículo 1 de la Constitución española de 1931 que España es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y de justicia. El artículo 3 dice que el Estado español no tiene religión oficial. Y el artículo 6 dice que España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Esto pudo ser. Lo que fue un bando del año de la victoria, que ahorraré los nombres por no herir ninguna sensibilidad de nadie, pero que me imagino que este bando se debió proclamar en muchísimos pueblos y ciudades de nuestro país, porque sería un bando tipo, y decía así: fulano de tal, alcalde presidente del ayuntamiento de esta villa, siendo la blasfemia uno de los vicios más repugnantes que nos legó el marxismo, negación del progreso y de la civilización, lacra inmunda, vergüenza de los pueblos de la Nueva España que amanece envuelta en sus santas creencias, en sus virtudes raciales y en su limpia tradición, y estando dispuesto a arrancarlo de raíz de nuestra villa, hago saber. Primero, serán sancionadas con todo rigor las personas que incurran en el delito de blasfemia. Segundo, todos tendrán la obligación ineludible de denunciar a los blasfemos, a los agentes de la autoridad en esta alcaldía. Tercero, los denunciantes percibirán como premio el 50% del importe de las multas impuestas a los denunciados. Cuarto, se recuerda la obligatoriedad del saludo, brazo en alto y mano extendida a las autoridades tanto militares como civiles y jerarquías del glorioso movimiento forjador de la Nueva España. Quinto, asimismo serán castigados con el máximo rigor los que encubran y oculten a personas o cosas delictivas, entorpeciendo la labor de depuración y saneamiento que realizan las autoridades. 6 de junio de 1939, año de la victoria. Sobran comentarios, pero imaginaros una familia demócrata, de izquierdas, sencillamente que quería un gobierno republicano como habían elegido los ciudadanos y ciudadanas, libre y soberanamente en las urnas. Imaginaros sentados en casa, en torno a una mesa humilde, y pensando y diciendo a los chiquillos: cuidaos que no se os vaya la boca, ¿qué vais a decir por la calle cuando conocieran este bando en la familia? Con lo que significó ese apartado último de la labor de depuración, que ya sabéis el resultado que tuvo en la posguerra, que fue más dura para muchísima gente que la propia Guerra Civil Española. Por tanto, esto es lo que fue, y lo otro lo que pudo ser. Y ahora toca ir a por la tercera para que pueda volver a ser aquello que pudo ser y no fue. Y esa es una tarea de la que hoy va a hablar Julio Anguita, porque su conferencia hoy versará sobre la República Española y sobre la posibilidad de que nos pongamos en marcha cada vez más gente para conseguir la tercera República Española. El mejor homenaje que podemos hacer hoy en este 14 de abril a toda la gente que luchó por la democracia, por la libertad y por tener un gobierno legítimo elegido por los ciudadanos y ciudadanas. Pero yo voy a hablar de la crisis. Intentaré no extenderme más de la cuenta. Me puedes cortar, por eso de que somos iguales además, cuando quieras y te parezca oportuno y veas que me estoy pasando, y a partir de ahí intentaremos situar la posición política de Izquierda Unida en este momento sobre la crisis, los documentos que se han aprobado sobre la crisis actual.
La hemos calificado como una crisis de civilización, una crisis profunda del sistema capitalista de producción, una crisis alimentaria, energética, medioambiental, económica, financiera y también una crisis de valores. Los valores humanos también están puestos en cuestión en este momento determinado. La crisis financiera es un elemento más que forma parte de la propia crisis, que sabéis que se inicia en los Estados Unidos con las conocidas como hipotecas a los ninjas. Hay un informe por ahí en internet que explica bastante claramente lo que es esa crisis, de un profesor que ya jubilado pues ha puesto a escribir 35 folios. Si alguien no lo conocéis, me imagino que aquí le conocéis a todo el mundo, pero por si alguien no le conocéis, os invito a que entréis en el informe Ninja y encontraréis perfectamente ese magnífico informe que explica de manera sencilla el problema de la crisis financiera. La crisis financiera se arranca en los Estados Unidos, se dan muchas hipotecas que después la gente no puede pagar y a partir de ahí esos paquetes de hipotecas se empiezan a mover en una economía que hemos llamado como la economía de casino por el mundo. Se empieza a jugar al juego del casino entre las entidades bancarias a nivel mundial y finalmente se produce lo que es la gran burbuja y la crisis económica financiera que también nos llega a nuestro país. Recientemente nadie sabía cuánto podían cuantificar la burbuja financiera que ha generado esta crisis. Sin embargo, parece que el Fondo Monetario Internacional ya le ha puesto nombre, no sé si todos los apellidos, y ha cifrado que la cifra de burbuja inmobiliaria, por tanto digamos que de fraude, para entendernos en términos sencillos, estaría en torno a los 3 billones de euros, que es lo que ellos llaman los activos tóxicos. Para que os hagáis una idea, 3 billones de euros es 3 veces el Producto Interior Bruto del Estado español. Eso es lo que se calcula que es el fraude que se ha montado en eso que se llaman los activos tóxicos por el mundo. A partir de aquí, la crisis es internacional, pero hay una crisis también más profunda en nuestro país, en el Estado español. Es la crisis española, que se ha producido como consecuencia de haber tenido un modelo de desarrollo especulativo, insostenible, basado fundamentalmente en la producción de vivienda, en lo que conocemos como la economía del ladrillo en nuestro país. Un modelo en España que ha estado basado en los salarios bajos. 11 millones de trabajadores en nuestro país no llegan a 1.000 euros de salario mensual. Precariedad laboral, desregulación laboral, explotación de los inmigrantes de una manera descarada en estos últimos años, la privatización de los servicios públicos esenciales de los ciudadanos, el no control del mercado del dinero y una fiscalidad regresiva, es decir, que en este país se han reducido los impuestos a los más ricos, a los que más ganan y a los que más tienen, y se han incrementado a la inmensa mayoría por la vía de los impuestos indirectos. Este es el modelo que ha provocado una crisis añadida en nuestro país que está por encima de la crisis europea y de la crisis mundial. Para darnos un dato concreto, en España estamos ya en un 16% de parados, mientras que la media en la Unión Europea se mueve en torno a un 7,5% de parados en este momento. Eso es lo que da el perfil o la concreción del dato de la crisis española. ¿Qué ha pasado en España? Es la pregunta. Pues en España se han estado produciendo del orden de 800.000 viviendas en los últimos años. 800.000 viviendas eran muchas viviendas, tantas como se producían en Francia, en Alemania y en el Reino Unido juntos. Pero aquí había un problema importante, y era el problema de la no intervención del Estado en la economía. El Estado ha dicho que tiene que funcionar la libre economía de mercado, el neoliberalismo puro y duro. Y esa no intervención del Estado en los asuntos económicos, y en este caso en la política de vivienda, provocó que de cada 100 viviendas que se producían en España en estos años, solamente 94 viviendas, el 94%, eran viviendas de régimen libre, y un 6% solamente eran viviendas con algún tipo de protección. Por eso, como se ha dejado a los promotores especuladores urbanísticos en sus manos el mercado de vivienda, es decir, el mercado de los jóvenes que querían acceder a una vivienda, se han elevado los precios de la vivienda en los últimos años de una manera abusiva, hasta tener incrementos que se han movido entre el 250 y el 300% en el precio de la vivienda. ¿Y cuánto es lo que cuesta una vivienda? Pues el coste real de una vivienda, en términos normales, no hay que ir al marxismo, es lo que cuestan los albañiles.